Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y específicamente el tema de arneros, eficiencia de un arnero con respecto a los gruesos. Y este problema dice lo siguiente: se desea obtener un producto final cuyo tamaño sea superior a 1.5 milímetros. Para lograr el objetivo se utiliza un arnero que posee una sola bandeja con abertura de malla de 1.5 milímetros. Por lo tanto, se alimentan 100 toneladas por hora al arnero y se toman muestras en la alimentación, en el flujo de sobre tamaño y bajo tamaño. Y se realizan los respectivos análisis granulométricos. Por lo tanto, nos están pidiendo la eficiencia del arnero y el flujo de material fino que aún permanece en el sobretamaño. Y bueno, para la resolución de este problema nos están entregando una tabla de análisis granulométrico que corresponde a cada flujo. Al flujo de alimentación, al flujo de sobre tamaño y al flujo de bajo tamaño. Como pueden observar, ¿cierto? En la primera columna corresponden a la abertura, ¿cierto?, de la malla de los tamices. Luego viene la columna de alimentación que muestra los porcentajes retenidos, ¿cierto?, en el respectivo tamiz. También se observa la columna de sobretamaño, ¿cierto?, en donde corresponden a los porcentajes retenidos, ¿cierto?, de cada tamiz en este análisis granulométrico, y lo mismo sucede para el flujo de bajo tamaño. Muy bien. Por lo tanto, antes de comenzar a resolver este problema, es conveniente recordar ciertos conceptos básicos que ya habíamos conversado en el video anterior. Y me refiero específicamente, ¿cierto?, a la definición clásica de un arnero, o también conocido como zaranda o criba, ¿cierto?, en otros lugares del planeta. En síntesis general, un arnero es un equipo que nos permite realizar una clasificación de tamaño. Y básicamente, ¿cierto?, consiste en una superficie en la cual es una malla que está compuesta por muchas aberturas. Evidentemente todas las aberturas son del mismo tamaño. Y donde en un extremo, ¿cierto?, se alimenta un flujo, en este caso de mineral, y este está compuesto por distintos tamaños, distintos diámetros. Y ese flujo, ¿cierto?, de alimentación se va a enfrentar a todas estas aberturas que posee la malla de este arnero. Por lo tanto, las partículas, ¿cierto?, que tengan un diámetro menor a la abertura de estas mallas, van a constituir el flujo que se denomina bajo tamaño. En cambio, las partículas que posean un diámetro mayor a la abertura de la malla, evidentemente van a constituir, ¿cierto?, el flujo de sobretamaño. Para realizar nuestros respectivos balances, tenemos que colocarnos de acuerdo, ¿cierto?, en la simbología que vamos a utilizar. Generalmente en todos los libros de metalurgia se utilizan las letras mayúsculas para indicar flujos. Me refiero a flujos másicos. Por lo tanto, la alimentación está definida con la letra F mayúscula, el bajo tamaño está definido con la U mayúscula, y finalmente el flujo de sobretamaño está definido con la letra O mayúscula. Como ya había dicho, ¿cierto?, en este flujo de alimentación está constituido por partículas gruesas, es decir, partículas que poseen un diámetro mayor a la abertura de la malla, y también tiene que existir partículas finas, ¿cierto?, que se refiere a las partículas que tienen un diámetro menor a la abertura de la malla.
Lo mismo sucede en el flujo de bajo tamaño, ahí también se encuentran partículas gruesas. Y uno evidentemente se puede estar preguntando, pero ¿por qué en el flujo de bajo tamaño existen partículas gruesas? Y eso obedece a muchas razones, y esas, ¿cierto?, las conversamos en el video anterior, así que es bueno que revisen ese video. Y lo mismo sucede, ¿cierto?, en el flujo de sobretamaño. También deben existir, por supuesto, ¿cierto?, una fracción gruesa, ¿cierto? Y todas estas fracciones gruesas, ¿cierto?, se señalan con una letra minúscula. Por lo tanto, la F minúscula corresponde a la fracción gruesa en la alimentación. La U minúscula, ¿cierto?, corresponde a la fracción gruesa en el flujo de bajo tamaño. Y la letra O minúscula corresponde a la fracción gruesa en el flujo de sobre tamaño. Como ya dijimos, ¿cierto?, en la alimentación va a existir una fracción gruesa y una fracción fina. Y esta está definida como 1 menos F minúscula. Y lo mismo va a suceder, ¿cierto?, en el flujo de bajo tamaño, donde también existe una fracción fina, ¿cierto? Y en el flujo de sobre tamaño también existe una fracción fina. Entonces, resumiendo, en el flujo de alimentación tenemos fracción gruesa, fracción fina, como toda alimentación, antes de enfrentarse a una superficie de un arnero. En el flujo de bajo tamaño tenemos fracciones finas y lamentablemente también tenemos una fracción gruesa. Y en el flujo de sobre tamaño tenemos la fracción gruesa y lamentablemente también tenemos una fracción fina, que evidentemente no debería estar ahí. Pero ocurren fenómenos que explican la aparición de una fracción fina en el sobretamaño, y también existen fenómenos, ¿cierto?, que explican la aparición de una fracción gruesa en el bajo tamaño. Entonces, por lo tanto, los invito a revisar el video anterior donde conversamos, ¿cierto?, las posibles consecuencias, ¿cierto?, de esta aparición de fracciones que no deberían estar en estos flujos. Definiendo la eficiencia, y esta vez la vamos a definir con respecto a los gruesos. ¿Por qué con respecto a los gruesos? Porque el problema así lo está pidiendo. El problema dice: se desea obtener un producto final cuyo tamaño sea superior, ¿cierto?, o mayor a 1.5 milímetros. Ese es mi producto final que yo deseo obtener. Por lo tanto, mi análisis de la eficiencia tiene que ser con respecto, ¿cierto?, a la fracción gruesa. Explicado eso, por lo tanto, la eficiencia con respecto a los gruesos sería igual a la fracción gruesa, ¿cierto?, que existe en el sobretamaño, multiplicado por el flujo de sobretamaño, y todo eso dividido, por supuesto, por la fracción gruesa que existía en la alimentación, y multiplicado por el flujo de alimentación. Y todo eso, ¿cierto?, por 100. Y ahí estaría definida la eficiencia, ¿cierto?, con respecto a gruesos. Esta fórmula es muy útil, pero lamentablemente, si uno analiza esta fórmula, depende, por supuesto, de las fracciones, que eso uno lo puede obtener fácilmente a través de muestrear, ¿cierto?, de tomar una muestra del flujo de sobretamaño, una muestra del flujo de alimentación, ¿cierto?, y realizar un análisis granulométrico, y uno determina fácilmente la fracción gruesa en ambos flujos. El problema existe en determinar el flujo másico del sobretamaño y el flujo másico de alimentación. Generalmente en las plantas no se cuenta con esa información, por lo tanto tenemos que determinar una fórmula de eficiencia con respecto a los gruesos, ¿cierto?, en donde esta fórmula solamente me considere fracciones gruesas. Entonces, esta es la idea general, ¿cierto?, o el objetivo de este video: determinar una fórmula, ¿cierto?, de eficiencia con respecto a gruesos, solamente considerando fracciones gruesas.
Muy bien. Ahí está la fórmula, ¿cierto? Con la que estábamos conversando recién. Entonces, en nuestro primer paso, tenemos que calcular los valores de fracción gruesa en la alimentación, fracción gruesa en el bajo tamaño y la fracción gruesa en el sobre tamaño. Y estos valores tenemos que obtenerlos de la tabla de análisis granulométrico. Ahora, si bien es cierto, hay distintas columnas, siempre tenemos que fijarnos en el dato más relevante, que es el que nos va a llevar a determinar estas fracciones gruesas. Y ese dato relevante uno lo obtiene a partir de la abertura de malla que posee el arnero. Y en este caso nos dicen que la abertura de la malla con la cual se está trabajando, ¿cierto? Este arnero perdón, tiene una abertura de 1.5 milímetros. Por lo tanto, en ese valor tenemos que concentrar, ¿cierto?, nuestro análisis. Entonces, si observamos la columna de abertura en milímetros, ¿cierto?, de las distintas mallas de los tamices, ahí está el 1.5 milímetros. Por lo tanto, tenemos que encontrar todos los pesos retenidos que se encuentran sobre esa abertura. Si yo analizo la columna de alimentación, yo puedo concluir lo siguiente, que en el tamiz de 1.5 milímetros, ¿cierto?, la abertura de malla, queda retenido, ¿cierto?, de toda la muestra de alimentación, queda retenido en ese tamiz un 33% en peso, ¿cierto? Si yo analizo el tamiz que está sobre el tamiz de 1.5 milímetros, que corresponde al de 2.3 milímetros, yo puedo inferir que en ese tamiz, ¿cierto?, quedó retenido un 13.5%, ¿cierto?, de toda mi muestra, ¿cierto?, que corresponde al flujo de alimentación. Y en el caso del tamiz, ¿cierto?, de abertura de 3.3 milímetros, quedó retenido, ¿cierto?, sobre ese tamiz un 3.5%. Por lo tanto, si yo quiero determinar el porcentaje, o mejor dicho, todo el porcentaje que quedó retenido sobre el tamiz de 1.5 milímetros, bastaría con sumar 33 más 13.5 y más 3.5. Y ahí yo obtendría, ¿cierto?, la fracción gruesa que corresponde a la alimentación. Por lo tanto, fracción gruesa en la alimentación sería igual a 33%, ¿cierto?, porque son porcentajes en peso retenido, más un 13.5 y más un 3.5. Y al sumar todo eso, nos da un valor de 50%. Es decir, mi flujo de alimentación, el 50% se encuentra sobre 1.5 milímetros. Y el restante 50% evidentemente tiene que estar bajo 1.5 milímetros. Entonces ese es el análisis que hay que hacer de la misma forma, ¿cierto?, para el flujo de sobre tamaño y para el flujo de bajo tamaño. Este porcentaje lo vamos a dejar expresado en fracción, ¿cierto?, o número decimal, lo cual corresponde a 0.50 o 0.5, que es lo mismo. Veamos, ¿cierto?, la columna de flujo de sobre tamaño. Se hace el mismo análisis, ¿cierto? Se toma como referencia la abertura de malla del tamiz de 1.5 milímetros y se consideran todos los porcentajes en pesos retenidos que quedaron sobre ese tamiz. Es decir, la fracción gruesa en el flujo de sobre tamaño sería igual a 37% más 36% y más un 7%. Y eso al sumar, ¿cierto?, nos da un valor de 80%. O sea, en el flujo de sobre tamaño, según este análisis, ¿cierto?,
ese flujo de sobre tamaño posee un 80% de partículas que se encuentran sobre 1.5 milímetros, y a la vez también puedo concluir que presentan un 20%, ¿cierto?, de partículas que están bajo 1.5 milímetros. Muy bien, esta fracción de gruesa, ¿cierto?, en el sobre tamaño también la vamos a escribir como decimal, que sería igual a 0.80. Y el caso más fácil, creo yo, de visualizar sería la fracción gruesa en el bajo tamaño. Observen 1.5 milímetros, ¿cierto?, la abertura de la malla. Y el único valor registrado, o dicho de otra forma, el porcentaje en peso retenido, ¿cierto?, sobre ese tamiz de 1.5 milímetros corresponde al valor de 15%. En el tamiz de 2.3 milímetros no aparece nada. Eso significa que todas las partículas, cuando se enfrentaron a la abertura de la malla del tamiz, ¿cierto?, todas pasaron. Por eso que no hay registros. Y lo mismo sucede, ¿cierto?, en el tamiz de 3.3 milímetros. Entonces podemos concluir que la fracción gruesa que está presente en el flujo de bajo tamaño va a ser igual a un 15%. Y expresándola como número decimal, ¿cierto?, es igual a 0.15. Muy bien, ahora que hemos determinado todas las fracciones gruesas, ¿cierto?, de todos los flujos, estamos en condiciones de comenzar a realizar, ¿cierto?, el cálculo de esta eficiencia con respecto a gruesos, solamente considerando fracciones gruesas. Bien, como siempre, todo se comienza con un balance de masa. Recuerden que es en modo estacionario, ¿cierto? Todo lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto, el flujo de alimentación tiene que ser igual al flujo de bajo tamaño más el flujo de sobre tamaño. Si yo de esta relación despejo el flujo de bajo tamaño, la relación que queda es la siguiente. Flujo de bajo tamaño es igual al flujo de alimentación menos el flujo de sobre tamaño. Y esta relación la voy a llamar como número 1. Luego voy a realizar un balance de gruesos. Es decir, los gruesos que vienen en la alimentación, ¿cierto?, esos gruesos se tienen que distribuir en gruesos en el flujo de sobre tamaño y también, lamentablemente, ¿cierto?, gruesos que se están yendo, ¿cierto?, por el flujo de bajo tamaño. Por lo tanto, un balance de gruesos sería igual a la fracción gruesa que existe en el flujo de alimentación, por supuesto multiplicado por su mismo flujo, igual a la fracción gruesa que existe en el bajo tamaño multiplicado por el flujo de bajo tamaño, y más la fracción gruesa que existe en el oversize o en el sobre tamaño multiplicado por el flujo de sobre tamaño. Y esta relación la voy a llamar número 2. Por lo tanto, si yo reemplazo la relación 1 en 2, me queda lo siguiente: fracción gruesa en la alimentación multiplicado por el flujo de alimentación igual fracción gruesa en el bajo tamaño multiplicado por, y acá voy a hacer el reemplazo, ¿cierto? Me quedaría paréntesis flujo de alimentación menos flujo de sobre tamaño. Cerramos paréntesis y el resto quedaría igual, más fracción gruesa en el sobre tamaño multiplicado por el flujo de sobre tamaño. Ahora, si yo ordeno esta expresión, quedaría de la siguiente forma: fracción gruesa en la alimentación por el flujo de alimentación multiplicado por la fracción gruesa, ¿cierto?, en el bajo tamaño multiplicado, ¿cierto?, por el flujo de alimentación menos la fracción gruesa en el bajo tamaño multiplicado, ¿cierto?, por el flujo de sobre tamaño más fracción gruesa en el sobre tamaño multiplicado por el flujo de sobre tamaño.
Ahora continuemos trabajando esta expresión, ¿cierto? En forma algebraica. Fracción gruesa de alimentación multiplicado por el flujo de alimentación menos fracción gruesa en el bajo tamaño multiplicado por el flujo de alimentación igual fracción gruesa en el sobretamaño multiplicado por el flujo de sobretamaño y menos fracción gruesa en el bajo tamaño multiplicado por el flujo de sobretamaño. Ahora puedo factorizar por flujo de alimentación y por flujo de sobretamaño. Y eso me quedaría de la siguiente forma. Flujo de alimentación, ¿cierto? Paréntesis, estamos factorizando. Fracción gruesa en la alimentación menos fracción gruesa en el bajo tamaño. Cerramos paréntesis y eso sería igual al flujo de sobretamaño, paréntesis, fracción gruesa en el sobretamaño menos fracción gruesa en el bajo tamaño. Perfecto. Ya va tomando forma nuestra relación, ¿cierto? Observen. Ahora, si yo despejo flujo de sobretamaño partido por flujo de alimentación, me quedaría lo siguiente. Fracción gruesa en la alimentación menos la fracción gruesa en el bajo tamaño y todo eso dividido por la fracción gruesa en el sobretamaño menos la fracción gruesa en el bajo tamaño. Y eso sería igual al flujo de sobretamaño dividido por el flujo de alimentación. Y ahí quedaría despejado. Si esto yo lo ordeno según la literatura matemática, que generalmente uno siempre escribe perdón, las variables, ¿cierto?, que estamos despejando desde izquierda a derecha, ¿cierto? Quedaría flujo de sobretamaño dividido por el flujo de alimentación igual a la misma expresión. Bien, muy bien. Ahora esta expresión la vamos a reemplazar en la fórmula de eficiencia. Por lo tanto, si yo reemplazo, me quedaría que la eficiencia con respecto a grueso sería igual. Fracción gruesa en el sobretamaño multiplicado, ¿cierto?, por la fracción gruesa en la alimentación menos la fracción gruesa en el bajo tamaño. Y todo eso dividido, ¿cierto?, por la fracción gruesa en la alimentación y multiplicado por fracción gruesa en el sobretamaño menos la fracción gruesa en el bajo tamaño. Y por supuesto todo eso multiplicado por 100. Y observen qué belleza de ecuación hemos encontrado la relación, ¿cierto?, de eficiencia con respecto a gruesos, solamente considerando fracciones gruesas. Y con esta ecuación ya podríamos calcular la eficiencia con respecto a gruesos. Y básicamente nos bastaría reemplazar, ¿cierto?, los valores encontrados de todas las fracciones gruesas de sus respectivos flujos. Por lo tanto, la eficiencia con respecto a gruesos sería igual a la fracción gruesa en el sobretamaño, que corresponde a 0.80 multiplicado, ¿cierto?, paréntesis, la fracción gruesa en la alimentación, ¿cierto?, en el flujo de alimentación, que sería de 0.50 menos la fracción gruesa, ¿cierto?, que se encuentra en el flujo de bajo tamaño, que sería igual a 0.15, cerramos paréntesis, y todo eso dividido de nuevo por la fracción gruesa en la alimentación, 0.50, multiplicado por paréntesis la fracción gruesa en el sobretamaño, 0.80, menos la fracción gruesa en el bajo tamaño de 0.15. Y toda esa expresión, por supuesto, multiplicada por 100. Luego de introducir con mucho cuidado todos estos números en nuestra calculadora, de eficiencia sería de un 86.154%.
y ese sería el primer resultado que correspondería a la pregunta de la eficiencia con la cual está trabajando este arnero. Muy sencillo, sin embargo, habría que destacar que como nos están preguntando, ¿cierto?, por la eficiencia del arnero con respecto a gruesos, hay que decir lo siguiente. Observen que la fracción gruesa en el sobre tamaño es de 0.80. Por lo tanto, eso nos está indicando que la fracción fina que se nos está escapando en el flujo de sobre tamaño corresponde a un 0.20, o dicho en porcentaje, a un 20%, lo cual es altamente llamativo. Si esto estuviera sucediendo en la vida real, obviamente habría que revisar este equipo, porque creo yo que tener un 20% de fracción fina en el flujo de sobre tamaño es bastante llamativo. Muy bien, continuando con el inciso B, en el cual nos están preguntando el flujo de material fino que aún permanece en el sobre tamaño. Voy a volver a escribir las fracciones gruesas de cada flujo. Entonces, para calcular este flujo de material fino en el sobre tamaño, lo primero que tenemos que hacer es calcular el flujo de sobre tamaño. Y para eso me voy a tomar de una relación que ya habíamos encontrado, la cual es la siguiente. El flujo de sobre tamaño dividido por el flujo de alimentación es igual a la fracción gruesa en la alimentación menos la fracción gruesa en el bajo tamaño, y todo eso dividido por la fracción gruesa en el sobre tamaño menos la fracción gruesa en el bajo tamaño. Esa es una relación que ya habíamos encontrado. Por lo tanto, yo acá perfectamente podría despejar, ¿cierto?, el flujo de sobre tamaño. Por lo tanto, el flujo de sobre tamaño quedaría igual al flujo de la alimentación multiplicado por la fracción gruesa en la alimentación menos la fracción gruesa en el bajo tamaño, y todo eso dividido, por supuesto, por la fracción gruesa en el sobre tamaño menos la fracción gruesa en el bajo tamaño. Y yo, al reemplazar con mucho cuidado los respectivos valores, obtenemos lo siguiente. El flujo de sobre tamaño es igual al flujo de la alimentación, y ese dato lo entregaron, que corresponde a las 100 toneladas por hora que se están alimentando al arnero. Por lo tanto, ahí reemplazamos, ¿cierto?, ese flujo de alimentación multiplicado, ¿cierto?, paréntesis, la fracción gruesa de la alimentación, que ese dato ya lo habíamos obtenido, que corresponde a 0.50, menos la fracción gruesa en el bajo tamaño, que corresponde a 0.15, y todo eso dividido por la fracción gruesa en el sobre tamaño, que corresponde a 0.80, menos la fracción gruesa en el bajo tamaño, que corresponde a 0.15. Y toda esta expresión, ¿cierto?, al introducirla con mucho cuidado en nuestra calculadora, nos da un valor de 53.846 toneladas por hora. Ese sería el flujo total, ¿cierto?, de sobre tamaño. Recuerden que en estas 53.8 toneladas por hora están incluidas las partículas gruesas y, lamentablemente, las partículas finas. Y justamente eso es lo que nos están preguntando: calcular el flujo de material fino que aún permanece en el sobre tamaño. Evidentemente, en la realidad siempre va a existir esas partículas finas, ¿cierto? Pero la idea es que eso sea en un número, o dicho de otra forma, en una cantidad muy mínima. Veamos en cuánto resulta ese valor. Por lo tanto, como ya hemos calculado el flujo de sobre tamaño, ahora nos queda, ¿cierto?, calcular este flujo de material fino. Por lo tanto, la relación sería la siguiente: flujo de material fino en el sobre tamaño va a ser igual a la fracción
fina, ¿cierto?, en el sobre tamaño, y eso corresponde a 1 menos la fracción gruesa en el sobre tamaño, y todo eso multiplicado por el flujo de sobre tamaño. Si yo reemplazo, ¿cierto?, en esta relación, va a quedar lo siguiente: 1 menos en la fracción gruesa en el sobre tamaño nos dio un valor de 0.80, y todo eso multiplicado por el flujo de sobre tamaño, que nos dio 53.846, y eso al llevarlo a la calculadora nos daría un valor de 10.769 toneladas por hora, y eso corresponde exclusivamente al material fino que lamentablemente, ¿cierto?, se nos está escapando por este flujo de sobre tamaño. Observen el flujo de sobre tamaño en su totalidad, considerando partículas finas y partículas gruesas. De estas 53.8 toneladas, tenemos 10.769 toneladas por hora de material fino, que lamentablemente, por alguna razón, se está escapando en forma demasiada por este flujo. La verdad es que muy interesante este ejercicio, involucra muchos conceptos, análisis de tablas de análisis granulométrico y por supuesto el desarrollo de esta expresión de eficiencia de un hornero con respecto a fracciones gruesas, ¿cierto? Bien, como siempre, les dejo mi correo para que me puedan escribir, puedan comentar, puedan criticar, opinar, reclamar, consultar, por supuesto. Siempre mi compromiso es responder dentro de las 48 horas, así lo he mantenido. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.